Hay peleadores que ganan peleas, y otros que imponen una realidad. Khabib Nurmagomedov no dominó la UFC por ser el más vistoso, ni el más técnico de pie, ni el más mediático. La dominó porque convirtió cada combate en una asfixia. No te ganaba solamente, te iba quitando opciones, te reducía el espacio, te vaciaba el tanque. Y cuando querías reaccionar, ya estabas atrapado en una pelea que no era tuya. Esa fue su grandeza real. No solo derribaba, no solo controlaba, Khabib arrastraba al rival a un terreno donde cada decisión costaba más, donde defenderse te cansaba, atacar te exponía, y sobrevivir ya era una derrota parcial. Por eso su legado no se explica solo con el 29-0, se explica con la sensación que dejaba. Casi todos sabían lo que venía y casi nadie pudo frenarlo. Y para entender cómo dominó la UFC, hay que empezar por el origen. Khabib no se entiende sin Abdul Manap, más que su padre fue el arquitecto de un método, un entrenador con visión, disciplina y una comprensión profunda de combate que moldeó no solo a Khabib, sino a toda una escuela. Ahí está la primer clave. Khabib no salió de la nada, no fue una anomalía espontánea, ningún talento ya, fue un producto de una formación durísima, estructurada alrededor de la lucha, del judo y del zen, y una mentalidad competitiva sin concesiones. Eso importa porque desde el inicio de su carrera tuvo lógica. No era un peleador improvisando herramientas en MMA, era alguien llegando con una base construida para controlar cuerpos, balances y ritmos. Antes de UFC ya venía acumulando victorias, sumisiones y una presencia física que se sentía distinta. No era solo que generara y ganara, era la forma en que la pelea iba dejando de pertenecerle al rival. Cuando Khabib aterrizó en UFC, había algo que mucha gente veía y no terminaba de comprar. Su striking no se veía limpio, no era elegante, a veces parecía desordenado y tosco. Y justo ahí está uno de los grandes errores de lectura sobre la carrera de Khabib. Su golpeo no estaba diseñado para ser hermoso, estaba diseñado para ser útil. No necesitaba ganar en intercambios largos, le bastaba con obligar al rival a pensar en demasiadas cosas al mismo tiempo. Esa es la diferencia. El striking de Khabib funcionaba porque vivía pegado a la amenaza del derribo. Si subías demasiado la guardia, entraba abajo. Si bajabas el nivel para prepararte contra la lucha, te conectaba arriba. Si te pegabas a la reja para sobrevivir, te encadenaba ahí hasta romperte. Khabib no necesitó ser el mejor striker de la división, porque convirtió el miedo al derribo en su mejor arma de pie. Sus golpes no vivían solos, eran parte de una red. Y cuando un rival ya no puede separar amenazas, empieza a pelear dudando en MMA. Pelear dudando es empezar a perder. Vamos a hablar sin maquillaje. La narrativa de Khabib no era una fuerza imparable, tiene una grieta importante. En la pelea contra Gleison, oficialmente la ganó, sí, pero fue una pelea muy cerrada y mucha gente piensa que Gleison hizo lo suficiente para llevarse la decisión. ¿Qué importa esto? Porque rompe la versión simplona de que Khabib aplastó desde el día 1 sin ningún matiz. Ibaú le opuso algo que luego casi nadie pudo sostener: físico, defensa, resistencia y la capacidad de no dejarse arrastrar tan fácil. Le complicó entradas, le ensució el ritmo y dejó una pregunta sobre cuánto podía hacer Khabib si no lograba imponer su lucha con claridad. Pero esta pelea también sirve por otra razón. Parece marcar un cambio. Después de esa noche, da la impresión de que Khabib entendió que no le bastaba con ganar en tarjetas. Si quería ser incuestionable, tenía que convertir las peleas en declaraciones y desde ahí su dominio se vuelve mucho más brutal. Luego llega la evolución seria. Thiago Tavares, Abel Trujillo, Pat Healy y Rafael dos Anjos sirven como una galería de pruebas. Cada pelea confirma una pieza distinta del rompecabezas. Contra Tavares aparece el daño repentino, esa capacidad de castigar fuerte cuando el rival ya está tenso por la amenaza del grappling. Contra Trujillo se ve una barbaridad de lucha, derribos, control y una sensación de superioridad física y técnica. Contra Healy muestra que también puede administrar mejor los tiempos. Ahí está el Khabib que termina de revelarse. No era wrestling, era presión constante, era trabajo de reja, judo en transiciones, era control de piernas, era avanzar posición sin regalar espacio, era ground and pound con intención de romper. Muchos convierten el derribo en una condena larga. Khabib, si te levantabas para volver a caer, girabas y te atrapaba otra vez. Te defendías de una cosa y ya venía la siguiente. Su grappling no era pasivo, era una trituradora de decisiones. Si hubiera que resumir el estilo de Khabib en una sola idea, sería que construía una jaula dentro de la jaula. El octágono ya de por sí se limita. Khabib reducía todavía más ese espacio. Te llevaba a la reja, te cargaba el peso, te enredaba las piernas y te desbalanceaba. Luego te obligaba a trabajar cada segundo solo para no hundirte más. Ese desgaste era físico, técnico y mental al mismo tiempo. Y por eso su grappling no fue tan especial. No se trataba únicamente de derribar, se trataba de decidir dónde se peleaba, a qué ritmo y bajo qué condiciones. Ese control absoluto es lo que vuelve tan distinta su carrera, porque muchos grandes grapples neutralizan.
Khabib, además de neutralizar, iba destruyendo. Justo cuando parecía disparado, llegaron las lesiones, menisco, costillas, cancelaciones, años perdidos, campamentos rotos. Ese tramo es importantísimo porque mete una capa que muchas veces se olvida. Cuando se habla de su invicto, Khabib no tuvo una carrera lineal. Hubo pausas largas que frenaron su ascenso y le quitaron continuidad en el momento donde tal vez podía haberse consolidado antes como la cara de la división. No todo fue aplastar y seguir. También hubo incertidumbre, también hubo una sensación de oportunidad suspendida, y aún así cuando volvió regresó con la misma lógica de siempre: imponer, ahogar y dominar. Luego llegó Conor McGregor y con él la pelea más grande de toda su carrera, no solo por lo deportivo, sino por lo que representó. Conor era la superestrella, el ruido, la provocación, el espectáculo. Khabib era la disciplina, familia, código, dureza. El choque no podía ser más grande. Y cuando cerraron la jaula, se confirmó algo. Por encima del circo, la pelea seguía obedeciendo a las mismas leyes que Khabib venía imponiendo desde años atrás. Sí, Conor tuvo sus momentos, defendió algunas secuencias, ganó el tercer asalto para muchos, pero en cuanto Khabib logró imponer contacto y presión, la pelea cambió de dueño. El knockout del segundo round resume toda su lógica. Conor estaba pensando en el derribo y ese miedo abrió el golpe. Otra vez, la amenaza de lucha amplificando el striking. Y en el piso, Khabib volvió a hacer lo suyo: control, castigo, desgaste y finalización. Más allá del caos posterior, la pelea dejó una imagen clara. El rival más grande mediáticamente fue arrastrado al mismo infierno que otros tantos peleadores. Poirier y Justin Gaethje fueron la confirmación final. Poirier llegó con una experiencia, calidad, peligros y una guillotina que por momentos apareció para abrir una ventana, pero incluso ahí, Khabib mantuvo la calma, sobrevivió, ajustó y volvió a llevar la pelea a su territorio. Eso también define a los grandes: no solo dominar cuando todo va bien, sino resolver cuando por fin aparece una amenaza seria. Con Justin Gaethje pasa algo parecido, aunque una carga emocional todavía más fuerte. Justin traía manos, presión y base de lucha. Era para muchos el examen final. Khabib absorbió momentos complicados, pero volvió a hacer lo suyo: empujar la pelea hasta el terreno donde él entendía mejor el caos, tomar la posición y cerrar con sumisión. Y después vino el momento que cambió el tono de toda su carrera: el llanto, la promesa y el retiro. La muerte de Atum Maná convirtió el final de su historia en algo mucho más pesado que un simple cierre deportivo. Khabib ya no era solo el invicto, era el hijo que había llegado a la cima con la guía de su padre y que sin él, decidió no seguir. Se fue campeón, se fue invicto, se fue con una promesa cumplida. Entonces, ¿cómo dominó Khabib la UFC? La dominó porque convirtió la lucha en un sistema total de control, porque entendió que el grappling no solo sirve para derribar, sino para borrar opciones, porque hizo del miedo al derribo una herramienta para golpear mejor, porque manejó balance, reja, transiciones, desgaste y presión a un nivel que casi nadie pudo resistir. Porque cuando enfrentó a la elite, no solo les ganó, les impuso una realidad sofocante y ajena. Hay algo que ya no se puede discutir: Khabib Nurmagomedov fue uno de los dominadores más brutales que ha visto la UFC.